para que nos hable sobre el procedimiento. Querida Gracia, te saludo, te abrazo y platícanos, por favor, solo el hecho del procedimiento, porque se decía que es una expropiación. El presidente, de hecho, ya dijo, no es una expropiación, no es una figura expropiatoria, porque para que fuera una figura expropiatoria tendría que haber sido un bien particular o un bien privado, lo cual no es así. Las vías son bienes públicos, son bienes de la nación. Platícanos un poco esa confusión. Te saludo, querida, bienvenida. Dame un segundo, me voy a poner el otro audífono. Ya, listo. ¿Me escuchas? Te escucho. Perfecto. Si me suben un poquito más el volumen acá, producción, para escuchar mejor a Gracia. Perfecto. Pero a ver, nuestro público creo que sí nos está, nuestra audiencia sí nos está escuchando. Adelante, Gracia. Pues mira, es importante decir que cuando estamos hablando del tema de expropiación, inclusive si fuera una expropiación, el Estado está en todo su derecho para poder expropiar. Esto porque tanto la Constitución lo marca como a partir de la Constitución existe una ley que es la ley de expropiación. Literal, si ustedes se van a la página del Congreso de la Unión y ponen ley de expropiación, ahí mismo viene, y la verdad es muy sencillo, afortunadamente sabiendo que todas las leyes son súper complicadas, en la ley de expropiación, aquí el presidente lo explica muy bien, el presidente no siendo un erudito en derecho, sino más bien explicando justo las necesidades de la gente y por qué, las razones por las cuales hizo esto de dominio público. En el artículo segundo bis habla de la ocupación temporal. El presidente es muy específico al decir, sí, no es una expropiación. Primero, porque no es un bien privado, porque fue una concesión. Es decir, las vías de tren son concesionadas ¿a qué? A Grupo México para ciertos fines, ¿no? Pero es decir, es como si el Estado genera un contrato, pero es un contrato temporal para la ocupación de algunos bienes, ¿no? En este caso, bienes públicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vías férreas que pues de una u otra forma benefician a la nación. Entonces, o sea, es como siendo muy, desmenuzándolo mucho más sencillo. Entonces, cuando el presidente habla de ocupación temporal es porque esta ocupación temporal depende para los fines para los que los vaya a usar el Estado. Aquí en el artículo 2 habla sobre la ocupación temporal de manera total o parcial. Por eso el presidente dice, no es de manera total, va a ser durante un tiempo en lo que se ocupa para ciertos fines para el Estado, ¿no? En este caso sabemos que es por el Istmo de Tehuantepec y que al mismo tiempo lo que hace Germán Larrea y Grupo México es intentar negociar, o sea, desde antes, intentar negociar, pero lo que hacían era pedir dinero a cambio de ¿qué? De que no les revocara la concesión y únicamente dejar pasar a, en este caso, a la Marina, que son quienes están a cargo de esto. Entonces ahí dices, bueno, es cuando el Estado tiene toda la obligación y todo el derecho de poder decir, esto es nuestro, y no nuestro como militares, que es lo que está diciendo ahorita la derecha, no como militares, no como gobierno y no como presidente, sino lo nuestro como pueblo, como gente, que finalmente esos recursos, esos bienes son nuestros, porque son bienes de la nación. Es importantísimo esta información que nos estás dando porque a partir de esto, la derecha mediática, los medios del gran capital han empezado a tratar de orientar la discusión, no en este hecho que tú nos estás explicando, ni siquiera se han tomado la molestia de poder explicarlo de manera técnica. Ya ves que ellos son muy, cuando sí les gusta ser muy técnicos, muy legaloides, ¿verdad? Sí, son muy estrictos a la palabra legal, pero cuando no les conviene ni siquiera hacen el esfuerzo, ni tantito, Gracia, de poder hacer un análisis mucho más técnico de todo lo que nos estás aquí diciendo. Pero los medios lo que han empezado a inundar hoy, por ejemplo, el Financiero, si usted se va a la sección de columnas del Financiero, una tras otra, desde Enrique Quintana, Riva Palacio, Pablo Iriart, todos ellos en contra así absoluto de esta acción, llamándola como una mala señal hacia el exterior, hablándola como una expropiación abierta que puede asustar a los inversionistas y como muchos dicen, o se empezaron a atrever que va a empezar la era expropiatoria del presidente López Obrador, mi querida Gracia, cuando lo que hemos visto en estos 5 años de gobierno ha sido un presidente que no ha tocado los bienes de las empresas. Lo que ha tocado ha sido el hecho de la justicia en cuestión de que si ganas más, pagues más, de que si más bien pagues lo que no pagas de impuestos o lo que te condonaron o lo que no, o lo que te regresaron, pero no se ha metido con la propiedad privada. De hecho,
había muchas personas que, no sé si te acuerdes, y que fue una parte de la campaña sucia en 2006, que el propio presidente lo revela, de un borrador en donde iba a expropiar Televisa y donde iba a expropiar algunos medios de comunicación. El presidente ha sido sumamente cuidadoso de no atentar en contra de las propiedades de los empresarios, aun y cuando sabemos, Gracia, que muchas de esas propiedades son, o de ese dinero o de esas ganancias, de esas fortunas, fueron a costa de bienes públicos, de corrupción, de privilegios y del sufrimiento de la mayoría de las personas. Que no se nos olvide que esta cúpula de poder económico tiene lo que hoy tiene nuestro país a costa de la pobreza y de la desigualdad de millones y millones de mexicanos, prácticamente más de la mitad de la población. Y en ese sentido, el presidente ha sido sumamente cuidadoso de los términos legales en todas las acciones que ha tomado. Y eso creo que es importantísimo decirlo. Se quita ese teatro de que está el presidente de forma autoritaria. Tú dices, está en uso de un derecho que tiene como presidente de poder hacerlo y no está, en ese sentido, no sé, trastocando la legalidad del procedimiento. Sí, claro. Primero hay que recordar que desde hace tiempo al presidente le intentan crear una narrativa de que no tiene facultades para hacer ciertas cosas. Caen en lo absurdo desde decir que el presidente no puede presentar iniciativas, pues, sobre las iniciativas que ha presentado, ¿no? O que el presidente no tiene derecho a vetar una ley, etcétera, ¿no? En este caso, el presidente tiene toda la facultad, en este y en todos los que la derecha dice que no la tiene, tiene toda la facultad de poder decidir y decir, de crear un decreto, de expedir un decreto en el que diga que este bien es público y por lo tanto, como es público, pues se puede hacer ya sea una expropiación, que también yo diría que no tendría absolutamente nada de malo expropiar a Televisa, y lo digo aquí públicamente, no tendría absolutamente nada de malo expropiar a Televisa, porque finalmente, o sea, no significa como, ay, sí, vamos a expropiar la casa, justo que lo que estaba diciendo la derecha, lo que dice la derecha del 2006, ¿no? Ahorita ya los medios de comunicación van a volver a decir, López Obrador ahorita a esta pobre persona que es Germán Larrea le expropió sus días de tren, ahora lo que sigue es expropiar de cosa, ¿no? O sea, van a continuar con esa narrativa, pero sin embargo lo que decía es que no tiene absolutamente nada de malo la expropiación porque viene en la ley. Ahora sí que sí, a las personas que les encanta la ley y decir es que la ley es todo y con ley en mano digo, y el presidente López Obrador, bueno, en este momento el presidente López Obrador tiene toda la facultad de expropiar, pero en este caso él dice, a ver, no es una expropiación, cálmense, inclusive no lo dice por como también la otra ala izquierda diría por tibieza, sino más bien lo que dice es, no, a ver, espérense, no es una expropiación, porque lo único que vamos a hacer, inclusive para el beneficio de la gente, porque no es nada más para el transporte de carga, sino también esta misma ocupación temporal puede propiciar, según los estudios y según lo que siga en este proyecto del Istmo de Tehuantepec, es que también puede beneficiar no nada más para la carga, sino también para el transporte de personas. ¿Por qué? Porque desde que se privatizó, que yo diría desde que concesionó, acá privatizó Ferromex y en este caso Ferrosur, pues lo que ha sucedido es que no ha sido para beneficio de absolutamente nadie más que para un puñado de personas, en este caso para Grupo México. Entonces, sí es importante comenzar a detonar esta conversación porque aunque parezca la narrativa en la conversación pública que son medidas, inclusive Denise Dresser lo dijo en una columna, que por el ego del presidente, que para poder enaltecer su ego y que se está preocupando porque está ahuyentando a las inversiones. Al contrario, también hay que decirlo, el presidente al hacer esto está diciéndole a todos los extranjeros que quieran invertir en México que no se pueden meter con México. Y lo ha hecho infinidad de ocasiones, como lo hizo con el litio y como lo sigue haciendo con la reforma eléctrica y como lo está haciendo ahora con el Istmo de Tehuantepec. Son mensajes muy claros del presidente hacia lo interno y hacia lo externo, pero además también que este tren va a beneficiar muchísimo a los empresarios. O sea, es un proyecto maravilloso porque es un proyecto que no solamente va a traer mucho progreso y va a traer mucho bienestar en esa zona para la sociedad, para el pueblo, pero también va a haber empresarios que van a entrar y que van a ser beneficiados de este proyecto de López Obrador. Ahora, Gracia, quisiera hablar de la otra parte, de las implicaciones legales y de lo que Grupo México puede hacer, porque lo que han dicho ellos, estamos
revisando con nuestros abogados, estamos revisando con nuestro equipo jurídico cómo vamos nosotros a proceder. Platícanos si hay varios escenarios o solo hay un escenario. ¿Cuáles son las vías de Grupo México ante este acontecimiento? Porque les ha de doler mucho. Dicen que ya está ahí Larrea contando sus centavitos. Gracias, no le va a alcanzar para la canasta básica de este mes. Va a estar apretada la familia del señor Larrea por este acontecimiento. Entonces, bueno, pues tendrán que ver mecanismos legales para recuperar esos 100 y tantos kilómetros que van a perder. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los escenarios de Grupo México y en cuántos escenarios pueden ellos ganar la posibilidad de que estos kilómetros de vía férrea vuelvan a su concesión o vuelvan a su poder? Pues que esta controversia llegue a la Suprema Corte. Es posible, entonces. No, es que, bueno, depende, ¿no? Yo creo que cuando, a ver, tampoco he analizado como muy a fondo todos los escenarios que conlleva a Grupo México, pero hay que decir también esto, tanto el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y el presidente López Obrador han dicho en todo momento que están en su derecho de demandar al Estado. Y eso, o sea, está dentro de las leyes, también es posible, y que inclusive más bien aquí lo que tendría que considerar el Grupo México no es tanto una demanda, sino más bien una negociación, que es lo que ellos siempre se negaron a hacer, ¿no? O sea, inclusive el presidente dijo que ya en las últimas llamadas ya no le contestaban a Dan Augusto, ya no le estaban contestando. ¿Por qué? Porque evidentemente pues se creían dueños de ese espacio cuando es un espacio concesionado. Tanto, y Adán Augusto lo dijo, tanto ellos están en su derecho de demandarnos como nosotros de tomar ese espacio, ¿no? Porque justo como esa concesión, ahí más bien lo que tendría que analizarse es el contrato el contrato que cuáles son las cláusulas que hablan por terminación, si realmente va a haber una terminación, si por la ocupación temporal se suspende, por cuánto tiempo. O sea, creo que sí es algo mucho más complejo a nada más decir es que me quitaron mi terreno, ¿no? Porque creo que sí es muy importante más bien que en este momento ellos digan, bueno, ¿qué es lo que queremos recuperar? Porque también, otra cosa muy importante, que tampoco soy la más experta, pero las acciones de Grupo México cayeron. Entonces, ¿esto por qué? En lugar de, como dice CCE, Coparmex y X de cámaras empresariales, que en México y que el presidente están ahuyentando la inversión, al contrario, lo que se está demostrando es que no es así, ¿no? Que cuando caen las acciones del Grupo México, ¿por qué? Porque no supieron negociar. Entonces, aquí sí que se trata de pura y mera negociación. Y también el presidente lo ha dicho muchas veces, está abierto a una negociación, pero siempre y cuando se ponga por encima el bien público, el bien del pueblo, el bien de la gente, antes que el mismo contrato o la misma concesión que tenía Grupo México. Sí, pues bueno, el tema va a continuar porque es un tema que no está cerrado, es un tema que va a continuar, que va a seguirse dando mucho de qué hablar, vamos a seguirlo comentando, mi querida Gracia. Lo que sí es que pues pareciera que, fíjate, los medios de comunicación, Claudio X González, que también ya dio su postura, todos ellos pues están organizando ya la cooperacha, porque no alcanza al final de la quincena, Gracia, no alcanza, la REA no alcanza a terminar la quincena. Y lo más sorprendente es que muchas personas que se denominan de izquierda están indignadísimas por la decisión del presidente. Los mismos que dicen tax the rich y los que dicen, ay, ¿por qué el presidente no ha redistribuido la riqueza creando impuestos para los más ricos? Esto, o sea, si no ha pasado, porque también es una de las cosas que yo te podría decir, a mí me gustaría que pasara, a mí me gustaría que le cobraran impuestos a los más ricos, pero también eso no lo es todo, y se indignan ahorita muchísimo porque yo sí quisiera que fuera una expropiación, pero por la ocupación temporal pues del Estado en Ferrosur, ya están diciendo, no, es que van a ahuyentar la inversión. Entonces, al final, todo lo que están diciendo es pura consigna y nada de fondo, cuando tendrían que decir que el Estado realmente está haciendo lo que tiene que hacer. Así es. Pues mi querida Gracia, vamos a continuar con este tema en las siguientes semanas, a ver qué es lo que se va acumulando de información. Por lo pronto, te agradezco muchísimo, como cada lunes, el que nos acompañes charlando aquí en Resentidos. Gracias, querida. Muchas gracias, querido, y un saludo a toda la audiencia. Gracias a Gracia Alzaga. Oigan, pues sí, ven, esto tiene que ver con la mentalidad también de la oligarquía, de que son tiempos nuevos y que no vamos a regresar a ese México del pasado. Claramente no vamos a llegar solo con la unidad y solo con la concientización cada vez mayoritaria
de nosotros como sociedad y como pueblo. Hay que seguir informando, no demos hecho las cosas, tenemos que seguir concientizando, porque hoy más que nunca, al irse perdiendo una cantidad fuerte de privilegios, lo que vamos a ver es una reacción muy fuerte por parte de los medios de comunicación, tratando de manipular y tratando de crear unas narrativas completamente falsas. Pues bueno, este tema es un gran tema, lo vamos a seguir viendo en este espacio, pero el tiempo ya se nos terminó. Gracias a todas y a todos los resentidos. Muy buen provecho. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde aquí